mi nombre es Ailín Bolívar, estudiante de Psicología de quinto semestre, y junto a mi compañera Ivana Jerónimo queremos hacer un pequeño experimento social donde daremos a conocer la opinión de diferentes personas, a las cuales le haremos preguntas como qué es atracción, qué diferencia hay entre estereotipo y prejuicio, si han tenido algún tipo de estereotipo en su vida y si consideran que si Colombia es un país agresivo y por qué. Bueno, ¿qué entiende por atracción? Respecto a la atracción, pudiera explicarte que pueden ser dos personas o dos cosas o dos animales que se atraen mutuamente. Sienten una afinidad y convergen juntos. ¿En qué se diferencia un estereotipo y un prejuicio? Bueno, tú sabes que el estereotipo es una percepción que tú tienes de un determinado número de personas, porque tienen algo en común, un comportamiento, una creencia, un comportamiento, etc. Y los prejuicios, cosas que pueden perjudicar a uno. Entonces yo pienso que el estereotipo se diferencia con el prejuicio. Respecto al prejuicio, apunta a un daño del que uno se puede ir, y el estereotipo más que todo es un comportamiento común de las personas. Okay. ¿Qué tipo de estereotipos has tenido a lo largo de tu vida? Bueno, soy creyente, creo en Dios y tengo bastante afinidad con los que creemos en el Señor. A eso que le digo. Y a veces como en la parte del deporte también. Okay. ¿Consideras que Colombia es un país agresivo y por qué? Totalmente, totalmente agresivo. Encierra muchas cosas, está la parte cultural, la parte histórica, la parte de la violencia, la parte económica, la parte política, la desigualdad, tantas cosas que en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, de nada. Atracción para mí, concepto es cuando una persona, objeto, le llama a uno la atención y le presenta características que no tienen otras personas o ciertos objetos y le causan a uno admiración en el ambiente y en la cuestión ya. ¿En qué se diferencia un estereotipo y un prejuicio? ¿En qué se diferencia? En que el estereotipo son costumbres que al diario vivir se van trasladando o se van pasando de etapa, y el mundo va cambiando y así van cambiando también los estereotipos. En cambio, los prejuicios aún prevalecen todavía, ya que son costumbres de nuestros ancianos de prohibirle a alguno cualquier cosa, pero uno a través de la prohibición uno la sobrepasa y lo hace, y después es que vienen las consecuencias. ¿Qué tipo de estereotipo has tenido? Bueno, de estereotipo, bueno, que por decir, a veces uno en la casa, por decir, dice voy por una parte y resulta que se va para otro lado. Ya cuando llega uno y le sucede a uno algo, le dice la mamá, no, él salió por donde fulano, y resulta que uno estaba por otro lado. ¿Considera que Colombia es un país agresivo y por qué? Como si Colombia es un país agresivo desde que el narcotráfico se apoderó de toda la parte política y administrativa. Hemos cambiado bastante. Un ejemplo, estamos viendo el gota a gota. Viene de esa época para acá. Nos tiene enterrados, como dicen por ahí. La reflexión para mí tiene que ver con algo que tradicionalmente nos guste. A la reflexión de lo que nos guste, que nos haga sentir bien. ¿En qué se diferencia un estereotipo y un prejuicio? Para mí el prejuicio es como el primer concepto que tengo es, digamos, de las cosas o de ciertas personas por lo general. A veces, sin juzgarlo, uno cree que esta persona es de esta forma, sin haberlo tratado antes. Realmente un prejuicio que tiene ese mundo. No se puede amiga en juicio sin conocer a alguien. ¿Qué tipo de estereotipo has tenido? Estereotipos.
estereotipos. Sí, he conocido y a veces sí me he sentido identificado con alguna forma de ser de cierto grupo de personas con respecto a otros. ¿Consideras que Colombia es un país agresivo? ¿Por qué? Sí, considero que es un país agresivo. El por qué, a través de la historia de condición de Colombia ha sido a través de, digamos, de la guerra civil, y eso ha traído muchos conflictos, tanto personal como de familia, porque ha habido en Colombia violencia entre familias. Partidos políticos no tienen un pensamiento ideológico de alguna reforma. Ahí se van creando ciertas, digamos, rencillas o diferencias de conceptos. Como han sido mal llevadas por ciertos grupos de personas, eso crea violencia al hábito de Colombia. La violencia, y por eso mi percepción personal sí considero que traemos todas esas antecedentes que no hemos superado la forma. ¿Qué entiendes por atracción? Atracción es como, bueno, lo que entienden, o cuando te gusta algo y tú dices, me gusta aquella cosa, quiero aquello, no solamente una persona, sino puede ser un objeto, una cosa, un lugar. ¿En qué se diferencia un estereotipo y un prejuicio? Bueno, yo pienso que el estereotipo es como más colectivo, o sea, se refiere más como a grupos. Y lo que es prejuicio, me dijiste, sí, es como algo individual, no prejuicio hacia una cosa, hacia una persona. Esa es como la diferencia. ¿Qué tipo de estereotipo has tenido? No sé, o sea, creo que no de pronto no me identifico con alguno. ¿Consideras que Colombia es un país agresivo? ¿Por qué? Agresivo. Bueno, yo pienso que sí. Colombia, pues a raíz de los años viendo de pronto la violencia que se está viviendo en nuestro país, y no solamente de pronto con los niños, las mujeres, no, o sea, es algo como tú lo acabas de decir, es un colectivo y que de verdad afecta a toda la población. Entonces sí, yo pienso que sí es bastante violento. Y de hecho aquí en Barranquilla o en cualquier ciudad de Colombia se está viendo todo lo que tiene que ver con violencia, con agresividad. Como te dije, sobre todo las mujeres y los niños son los que estamos sufriendo más. Gracias. Bueno, la atracción es cuando hay algo que le llama la atención de la otra persona. Ejemplo, la belleza, ejemplo, sus habilidades, ejemplo, cómo se desarrolla o se desenvuelve ante la sociedad. ¿Qué diferencia encuentras entre estereotipo y prejuicio? Bueno, estereotipo, prejuicio es cuando de pronto tú estás juzgando a una persona, sea por una conducta no adecuada, o en este caso, pues, hayas realizado algo que a la gente, pues, no lo ve mal. ¿Consideras que has tenido algún tipo de estereotipo a lo largo de tu vida? Pues sí, creo que todos tenemos estereotipos en este momento. Todo, pues, sea la religión, algo así por el estilo, naciones hacia la comunidad, todos manejamos estereotipos. ¿Consideras que Colombia es un país violento y por qué? Colombia, pues sí, ante la sociedad todos manejamos conductas diferentes, los cuales pues nos expresamos por medio de gestos o actuar ante la sociedad, y la sociedad pues nos juzga en estos momentos. Podemos ver que Colombia ha manejado durante años una guerra, y hoy pues se está tratando de manejar que Colombia ya esté en paz. Ok, muchas gracias. Bueno. Colombia es un país agresivo y por qué. Sí, porque como bien sabemos, nuestra cultura y nuestra historia en Colombia es más cercana a la violencia. Entonces pienso que al pasar de los años creo que de pronto como un legado se ha quedado Por atracción. Bueno, la atracción yo más que todo la veo como una afinidad. Yo más bien la miro desde ese punto de vista, la afinidad que uno siente con otra persona porque tenemos los mismos intereses, tenemos los mismos gustos, vamos hacia los mismos lugares o hacia los mismos proyectos. Entonces, más que atracción para mí es si uno desarrolla y siente afinidad por ciertas personas. ¿En qué se diferencia un estereotipo y un prejuicio? Bueno, los estereotipos son más que todo las creencias que uno se hace, muchas veces erróneas, de una persona. Bueno, los prejuicios a veces no los hacemos
como la misma palabra lo dice, vemos una persona y por el hecho de que de pronto está consumiendo drogas, entonces nos hacemos ciertos prejuicios que muchas veces no es así, porque esta persona por medio de un proceso de rehabilitación puede nuevamente retomar su vida. Entonces a veces no es muy bueno ser amigos de los prejuicios que nos hacemos frente a las personas. Okay. ¿Qué tipo de estereotipos has tenido a lo largo de tu vida? Estereotipos, no. Realmente no tengo ningún así relevante como que te pueda comentar. ¿Consideras que Colombia es un país agresivo y por qué? Sí, Colombia es un país agresivo más que todo por la parte de la política. Desde la época de nuestros abuelos, cuando se mataban unos eran godos y los otros en este momento se me olvida. Hubieron bastantes enfrentamientos entre nosotros los colombianos que han marcado. Incluso toda esa violencia también ha influenciado para que desafortunadamente también se vea reflejado en nuestros hogares y en los procederes de algunas personas, porque no todos somos agresivos. Ok, muchas gracias. Para concluir este pequeño experimento social en el que tuvimos en cuenta varias preguntas por cada persona, pudimos observar que a muchos de nuestros entrevistados se les dificultaba responder ciertas preguntas, como para ellos qué era la atracción. Muchos de ellos en esta primera pregunta simplemente se quedaban callados, enmudecían porque no tenían un conocimiento previo, ni siquiera sabían diferenciar entre lo que era. Para la segunda pregunta, que era la diferencia entre estereotipos y prejuicios, muchos ni siquiera conocían el concepto ni lo que significaba esto, por lo que muchos respondían basándose en algunos comentarios que personas que estaban ahí mismo decían o se dejaban influenciar un tanto por su conocimiento empírico. Muchos de ellos alegaron no tener ninguna clase de estereotipo, a lo que nosotros no nos sentimos tan seguras, pero respetamos la opinión de ellos, puesto que cada persona en su momento puede manejar algún tipo de estereotipo, solo que por no tener el conocimiento o el concepto claro de ella pasa por desapercibido. Y para la última, lo cual era si Colombia era un país agresivo y por qué, muchos concordaron en que sí, ya que Colombia desde su historia o mucho antes de su historia se manejaba lo que era el narcotráfico, algo que engloba hoy por hoy, aunque ya haya minorado en gran medida, la violencia. Ese fue el auge para que Colombia se viera mal visto a nivel mundial, donde Colombia es catalogado, etiquetado como un país agresivo, violento, por lo que muchos de los colombianos se sienten estereotipados o tal vez incluidos dentro de un prejuicio obviamente muy negativo. Muchos de nuestros entrevistados alegaron de que también Colombia es un país agresivo desde la política, desde el ámbito familiar y desde el ámbito social, puesto que estamos a una constante competencia. Es lo que nosotros pudimos, mi compañera Aileen y yo, Ivana Jerónimo, pudimos englobar en todo este pequeño experimento social. Muchas gracias.